días, ¿cómo están? Soy Enrique Bardales, soy profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y bueno, en esta oportunidad me encuentro con ustedes para conversar y atender algunas inquietudes que podrían derivarse de esta fecha tan importante, el Día de Protección de la Propiedad Intelectual. ¿Cómo surgió la propiedad intelectual? En realidad, cuando hablamos acerca de cómo surge la propiedad intelectual, debemos hacer un esfuerzo histórico por remontarnos al inicio de las creaciones. Es en este primer momento en el cual, donde no existía una idea de individualización y reconocimiento de derechos, donde se crean distintos componentes de la propiedad intelectual. Escúchese, obras plásticas en sus primeros y embrionarios inicios, y también obras vinculadas con el aspecto de la literatura, con el aspecto de tradiciones orales, vinculadas también con la implementación de determinadas soluciones técnicas y en consecuencia la propiedad intelectual, como nosotros la conocemos al día de hoy, nace pues como el resultado espontáneo. Una cosa que tenemos que tener presente es la espontaneidad que rige en su inicio y cuál era la intención para crear y para innovar. Es en, es en este escenario que nosotros vamos avanzando con el transcurso del tiempo y se empieza a implementar pues un sistema de reconocimiento de individualidades. Y estas individualidades que se reconocen permiten pues asignar derechos. Y estos derechos van a tener la posibilidad de ser oponibles, o al menos al principio de reconocer a quién era el autor, quién era el inventor. Ya veamos pues nosotros que desde la época, por ejemplo, de los griegos, ya existía obras y creaciones importantes, tanto de Sócrates, tanto como de Platón, muchos presocráticos, incluso a través de tradiciones orales, eran reconocidos en cuanto a su creación, más que titularidad, porque el concepto de titularidad viene pues luego y con los años. Por eso que el surgimiento de la propiedad intelectual nace como una respuesta espontánea a determinadas necesidades, necesidades espirituales, necesidades técnicas, y en ese escenario ha ido evolucionando hasta encontrar pues documentos ya bastante importantes, como por ejemplo yo me atrevería a señalar a la Convención de París de 1883 como el primer componente orgánico que permite y tiene como finalidad tratar de uniformizar criterios para la asignación de derechos y de reconocimiento de algunos de ellos. Y comprendiendo este aspecto evolutivo, ¿cómo se entiende la propiedad intelectual actualmente? La propiedad intelectual tiene no solamente una dificultad, sino tiene un reto. Este proceso evolutivo que nosotros habíamos mencionado en la pregunta anterior sigue avanzando, es decir, es un fenómeno dinámico y este dinamismo trae como consecuencia que se vayan creando supuestos a través de los cuales se crean nuevos derechos de exclusiva, se reconozcan soluciones y obras, pero de una u otra manera tenemos que entender pues que en la actualidad existe un proceso no pensado anteriormente, que es estos proyectos de solución de problemas técnicos, de innovación tecnológica que incluyen temas de propiedad industrial y de derecho de autor, derechos de naturaleza jurídica
diferente, que van a tener resultados que deben ser protegidos de una manera distinta. Me atrevería a decir que este dinamismo podría generar, pues, que nos replanteemos estas situaciones. Y este replanteamiento pasa por sugerir la reforma de los sistemas actuales de propiedad industrial y derecho de autor. Es decir, de pronto, el mejor reconocimiento para hablar del Día de la Propiedad Intelectual es reconocer que se encuentra en permanente cambio, pero no solamente cambia el contenido a ser protegido, sino que también debería modificarse la plataforma legal, la estructura normativa que permite una adecuada asignación de derechos de exclusiva, muy acorde a cómo estamos viviendo en la actualidad. Y más o menos recogiendo este punto y aterrizándolo a nuestro contexto, ¿qué regulación existe en el Perú? En el Perú, y para hablar con propiedad, definiendo lo que es la propiedad intelectual, debemos abrir pues el, el, el campo de aplicación de las normas. La propiedad intelectual tiene que ver, por supuesto, con el derecho de autor, pero también tiene que ver con el derecho de la propiedad industrial. Ambos conforman lo que nosotros denominamos propiedad intelectual y que se está protegiendo y se celebra el día 26. Tengamos en consideración que tenemos normas comunitarias que nos permiten identificar, por ejemplo, a través de la decisión 486, normas especiales para la protección de la propiedad industrial y la decisión 351 vinculada al derecho de autor. Estas dos normas están en el marco no del derecho internacional, sino del derecho de la integración, donde se busca pues que tanto Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú puedan tener un sistema normativo que se pueda aplicar en las mismas circunstancias de la misma manera, es decir, un derecho que permita tener seguridad jurídica. Estos dos grandes componentes normativos de naturaleza comunitaria vienen acompañados, además, de el decreto legislativo 1075 y también del decreto legislativo 822, que son normas, el 822 mucho más antigua, vinculado con el derecho de autor, y el 1075 que permite pues adaptar estas disposiciones complementarias de la decisión 486. Y debe entenderse pues también que tenemos las normas de carácter internacional como los acuerdos ACPIT de la Organización Mundial del Comercio, que permite pues responder a las expectativas de protección de tradiciones culturales, de activos intangibles, y en consecuencia deberíamos apreciar también, por ejemplo, que un componente no contenido en estas normas, pero que también forman parte de la propiedad intelectual, es la protección de tradiciones culturales. Estas tradiciones culturales también se ven protegidas. De hecho, existe un convenio internacional de la UNESCO que permite que esto suceda. Entonces, tenemos pues un abanico de normas que debemos tener presente, y principalmente las que he mencionado, porque independientemente de otros tratados que pueda haber suscrito el país, son las que de día a día nos permiten enfrentarnos directamente a esta regulación que permite proteger de manera adecuada a los componentes de la propiedad intelectual. Y en la misma línea, ¿qué cambios normativos se deberían implementar? Eh, la propuesta de cambios normativos siempre tiene y se encuentra vigente, pero tiene una característica especial. La gran pregunta que nos debemos hacer es: ¿modifico la estructura jurídica de las instituciones
o modifico la norma para que se actualice a las nuevas hipótesis de incidencia que se presentan en el mercado. Lo primero, lo primero nos lleva a un tema principal. Yo no puedo entender el derecho desde la norma. Eso de allí es un principio equivocado. Entiendo a la norma desde el derecho. Consecuentemente, la concepción de un sistema jurídico parte por cómo asumimos nosotros, cómo interpretamos las instituciones jurídicas. Pero entendamos que las instituciones jurídicas también se actualizan. Entendamos, pues, que existen nuevos derechos de exclusiva que deben ser regulados de manera adecuada. Por ejemplo, aquellos derechos que derivan del concurso de componentes de naturaleza jurídica diversa, como por ejemplo, imaginemos la utilización de algunas patentes junto con la utilización de componentes protegidos por el derecho de autor, como por ejemplo un algoritmo, de pronto una teoría científica, de pronto un software, que juntos deben generar un resultado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo genero un sistema de protección adecuado a ello? ¿Me bastará un sistema de protección individual y paralela a estos componentes o debería entender que estamos frente al surgimiento de bienes inmateriales dinámicos y que consecuentemente estos tendrían un efecto en el momento en que pasan a dominio público y eso debe ser adecuadamente revisado por las normas y entender, por ejemplo, que una modificación en vista a entender los nuevos supuestos que se van a generar, debería ser bienvenida. ¿Qué avances ha tenido el país en el tema de la propiedad intelectual? Acá hay un tema muy importante. Eh, Primero que la propiedad intelectual garantiza una titularidad individual que va a traer la posibilidad de que ésta se explote. Es decir, se va a generar incentivos porque la posibilidad de obtener un derecho de exclusiva genera un incentivo, genera la posibilidad de competir en el mercado respecto de ventajas tecnológicas que se presentan como una oferta en un determinado segmento del mercado. Por ello, que cuando nosotros apreciamos, por ejemplo, el supuesto de las vacunas que tanto se conversa al día de hoy, ¿qué hacemos con la vacuna? Utilizamos un sistema de licencias obligatorias, traemos a colación también temas de, por ejemplo, conceptos de bienes comunes, de conceptos asociados a dominio público y en esencia la estructura normativa, la posición política que se pueda tener en relación a estos temas tiene que ver esencialmente con los beneficios que se pueden obtener de la tecnología que se utiliza. Por ejemplo, entendiendo adecuadamente la propiedad industrial y los derechos, nos vamos a dar cuenta que estamos frente a un supuesto de administración de derechos de exclusiva, lo que genera el sistema y el régimen de derechos de propiedad intelectual es un sistema a través del cual se implementa no solo un sistema de explotación de derechos, sino un tema muchísimo más relevante, que es el sistema de administración de derechos de exclusiva que tiene el titular. Y en ese escenario debe analizar la viabilidad y las contingencias que va a tener
sus componentes protegidos. Esos elementos deben de tenerse muy presentes para analizar la forma en la cual va a contribuir el sistema de propiedad intelectual a la implementación de mejoras y incentivos para poder generar mayores beneficios para la sociedad.